Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos nueva vez, ¿verdad? Ya entrando a nuestra tercera semana. ¡Qué bendición! Nuestra tercera semana ya. Y ahorita, mis hermanos, nos estaremos despidiendo ya cuando lleguemos a las últimas semanas. Así que el tiempo pasa rápido. Lo que hay es que prepararse, que si el tiempo va a pasar, pase, pero haciendo lo que Dios le agrada, preparándonos para servirle mejor. Así que seguimos adelante, mis hermanos. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvieron sus lecturas, sus asignaciones? Así que espero que hayan estado entendiendo. Gracias por lo que se han comunicado conmigo. Así que estamos dispuestos siempre a conversar, a responder cualquier pregunta. Lamentablemente no respondo de una vez por varias situaciones. A veces sí respondo de una vez, otras veces no, ¿verdad? Dependiendo de, de las ocupaciones en el momento que reciba los mensajes. Pues entonces, mis hermanos, les animo a seguir adelante, ni un paso atrás. Gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que ya eh, hemos recorrido hasta aquí y también lo que ya ustedes han recorrido en el estudio, en el seminario. Sigan adelante, mis hermanos. Van a ser de mucha utilidad, se lo aseguro, en sus iglesias. ¿Qué le ha parecido, mis hermanos, la lectura? ¿Verdad que ha sido de mucha ayuda? ¿Verdad que ustedes se han sorprendido de lo que han aprendido hasta ahora con eh, estas epístolas, en especial de Primera Timoteo, que es donde estamos estudiando? Es como yo se lo dije, mis hermanos, se van a sorprender, van a aprender mucho y van a, a saber de qué se tratan estas epístolas. Sí, mis hermanos, seamos humildes, ¿verdad? Hay mucho material, mucho conocimiento, seamos humildes en cómo, ¿verdad? Usamos esos conocimientos. No es para nosotros el conocimiento, es para llevarlo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que su iglesia sea edificada. Así que mis hermanos, seamos humildes, eh, cero confrontaciones, eh, o avasallar a alguien, o eh, usted no sabe esto, usted no sabe lo aquello, yo sí entiendo esto, nos humildes, mis hermanos. Lo más que podemos hacer es, cualquier cosa es conversar, llamar con toda paciencia y doctrina, y también cuidémonos de nosotros mismos, mis hermanos, como Pablo le exhortó a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Bueno, entonces mis hermanos, vamos a orar antes de iniciar con nuestra tercera semana de la exposición a las epístolas pastorales que son primera y segunda de Timoteo y Tito. Oremos. Padre, gracias te damos por la preciosa oportunidad que nos das de estar, Señor, aquí otra vez para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esos hermanos que se han esforzado, se están esforzando, porque quieren dar lo mejor de sí, Señor. Señor, yo sé, me imagino, Señor, de que han sido exhortados algunos, han sido hasta reprendidos por tu palabra, por el estudio de ella, igual que yo, Señor, que siempre sucede cuando estudiamos tu palabra. Por lo tanto, mi Señor, ayúdales a seguir adelante, Padre Celestial. Hay uno solo que no está de acuerdo con este estudio y es nuestro enemigo, el enemigo de las almas, Padre Celestial. Así que, Dios Todopoderoso, a mí dame también la sabiduría. Señor, yo no puedo hablar si no es con tu dirección, con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Dios mío, lléname de tu Santo Espíritu para hablar exactamente tu palabra, mi Señor. Dios Todopoderoso. Dios mío, ponga inclusive las palabras, los pensamientos, las expresiones, todo, Padre Celestial, para transmitir lo que usted quiere comunicar a estos siervos tuyos que se están preparando
para tu servicio, mi Señor. Ya algunos te están sirviendo en el ministerio para perfeccionar los servicios, entonces, también. Y gracias, Señor, por los que todavía, Señor, no están en un ministerio, enfrente de ningún ministerio, pero sí están trabajando en tu obra en diferentes áreas, de escuela dominical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada, ¿verdad? Les había dicho que hoy íbamos a iniciar o a continuar, ¿verdad? Con el capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 19. La semana pasada tratamos el versículo 19, pero la parte A. Hoy vamos a tratar el versículo 19, la parte B. Mis hermanos, ya por eso es que es importante que ustedes lean antes de los estudios, porque ya esto que vamos a tratar en este día, ya ustedes lo leyeron. Y yo estoy seguro que fue de bendición a sus vidas. Eh, Hubo un hermano que me lo comunicó ya, que ha sido de bendición. Gloria al Señor por eso. Pues entonces, mis hermanos, seguimos adelante con este estudio. Vamos a comenzar hablando acerca de entregados a Satanás. Mis hermanos, entregados a Satanás. Parece un poco fuerte, ¿verdad, mis hermanos? Parece un poco fuerte este, este título, pero es bíblico. Es bíblico, mis hermanos. Así que, eh, pero MacArthur dice que es parte del ministerio de la iglesia, como es un ministerio de Dios mismo, entregar ciertas personas a Satanás. Nuestro Señor enseñó en Mateo 18, que ustedes bien lo conocen, mis hermanos, que a quienes siguen pecando se les debe sacar de la iglesia. No vamos a buscar esa porción porque ustedes la conocen muy bien. Y si no, repásela, abra su Biblia y repásela para que usted vea. Entonces, a tales personas que siguen pecando, se les excomulga, se les entrega a Satanás. Es esto precisamente lo que Pablo exigió en la iglesia de Corinto. Eso sí lo vamos a buscar. En 1 Corintios 5, versículos 4, vamos a ver allí, mis hermanos, qué dice Pablo. 1 Corintios, el capítulo 5. ¿Qué habla allí, mis hermanos, también de este tema, entregar a Satanás? Vamos a ver entonces lo que nos dice allí la palabra de Dios en este capítulo 5, los versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está, mis hermanos, que es bíblico, entregar a Satanás. Y lo que les hizo a dos de esos falsos maestros en el liderazgo de Éfeso, al igual que en Corintio, e invita a Timoteo y a nosotros a que lo sigamos haciendo. Mis hermanos, hemos pasado nosotros por esa experiencia de entregar a Satanás. Lamentablemente, son cosas que se tienen que aplicar a la iglesia, son principios bíblicos que hay que aplicar a la iglesia cuando es necesario. Por eso es que se dice popularmente, no se puede pasar paño tibio al pecado. ¿Conoce usted realmente a alguien que usted cree que está pecando, que siguen pecando constantemente y todavía
sigue como si nada en la iglesia, bueno, nosotros como líderes, ¿verdad? Los que estamos al frente de iglesia sabemos lo que tenemos que hacer. El procedimiento sabemos ya de Mateo 18, y si sigue insistentemente, entonces hay que entregarlo a Satanás. Los que no están al frente de iglesia, simplemente, mis hermanos, orar, conversar con quien usted crea que tenga que conversar y preguntar al respecto, ¿verdad? Claro, no le estoy mandando a que hagan eso, pero mis hermanos, sí existe el principio bíblico que hay que hacerlo. La historia de Primera de Pedro, en Lucas 22, 31 y 33, ofrece una evidencia adicional de que Dios a veces permite que los creyentes caigan en las manos de Satanás. Nuestro Señor se lo advirtió. Satanás deseaba que Pedro, como desea de cualquier creyente, se apartara para poder así ganar la victoria, una victoria contra Dios. El sacar a Pedro de circulación, mis hermanos, ustedes saben quién era Pedro. Nosotros conocemos de Pedro. Entonces, ¿usted sabe lo que significa sacar a Pedro de circulación, mis hermanos? Job también fue entregado a Satanás para que aprendiera a glorificar a Dios y a dar honra a Dios. Un verdadero hijo de Dios puede ser entregado a Satanás para que dé mayor gloria a Dios. No crean, mis hermanos, que cuando se habla de entregar a Satanás es que su alma se va a perder. Vamos a ver más adelante, mis hermanos, de que eh, hay otro pasaje que nos dice la palabra de Dios a fin de que su alma sea salva, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, para discusión en clase, esto es, mis hermanos, para que podamos reflexionar. ¿Se imagina usted cuántas veces Jesús ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte, como en el caso de Pedro? Solo Dios y el diablo saben la pieza importante que es usted y soy yo en la obra del Señor, para la gloria de Él. El hecho de que sacarlos de circulación a nosotros es una victoria contra Dios. Y no es que Dios es derrotado, sino que somos nosotros los débiles. ¿Ha sospechado usted en algún momento de su vida cristiana que Dios ha permitido que usted o un hermano caigan en la mano de Satanás, como en el caso de Job? ¿Usted sabe lo que es eso, mis hermanos? Job no sabía nada, nada. Mientras el diablo fue a la presencia de Dios, Job no sabía que se estaba tratando su caso, mientras él estaba tranquilito ahí en su casa. Sin embargo, Dios le permitió a Satanás que le tocara, o mejor dicho, que le afectara, ¿verdad? Su cuerpo, su carne, sus propiedades, pero que no tocara su alma. Entonces, ¿ha pasado usted o conoce algún hermano que ha pasado por una situación similar? Bueno, eso puede pasar todavía. Entonces, mis hermanos, algunos de estos falsos maestros están molestando en Éfeso y en la región cercana. Eran los que estaban engañando o enseñando herejías. También ellos habían dejado de buscar el aspecto práctico de la piedad, desechando, viene del griego apoteo, que significa lanzar fuera o rechazar. No tenían ninguna disposición por mantener una conciencia pura. O sea, los falsos maestros no tienen ningún tipo de interés, de disposición de nada, mis hermanos. Simplemente es su yo, su ego y su proyección. Pablo menciona por el nombre de dos de los falsos maestros, menciona el nombre de dos de los falsos maestros, nada más se sabe de Himeneo o Alejandro. Solamente se menciona ahí, no se sabe nada más de ellos dos. El propósito de Pablo, mis hermanos, al entregarlo a Satanás, era para que aprendieran a no blasfemar. Aprendan, viene del griego paideuo, una palabra que se refiere al adiestramiento mediante castigo físico. Blasfemar es calumniar a Dios, así como lo podemos ver en Santiago 2:7.
Knight, mis hermanos, se pregunta, el escritor, ¿verdad? Knight, el comentarista, ¿cómo cree Pablo que una persona aprende a no blasfemar al entregarla a Satanás? Es una buena pregunta que se hace este comentarista. Al parecer, esto ocurre cuando la persona se da cuenta de que esa creencia y esa actividad falsas son tan desagradables a Dios. Eso es lo que él entiende, lo que este comentarista entiende, Knight, y se basa ya en 1 Corintios 11:32. Vamos a ir allá, mis hermanos, a ver lo que quiere decir Knight con respecto a esto. Allá en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 32. ¿Qué nos quiere dejar dicho allí Knight? Eso es según lo que él piensa, mis hermanos. Mas siendo juzgados, dice ahí el 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, entonces, eso es lo que opina este comentarista, que la separan de él. O sea, esa actividad falsa son tan desagradables a Dios que la separan de él. O sea, esa práctica separan a esa persona que fue entregada a Satanás de Dios, como se hace patente en el hecho de haber sido separado del pueblo de Dios y entregada a Satanás. Bueno, vamos ahora, mis hermanos, a entrar a la oración evangelística. La oración evangelística. Una parte muy importante, mis hermanos, que quiero que presten mucha atención. Yo sé que ya ustedes la leyeron, pero que presten mucha atención. Ya estamos entrando ya al capítulo 2, en donde MacArthur le llama la oración evangelística. Los versículos del 1 al 8. Según MacArthur, le titula a esta porción. Y el mismo MacArthur se pregunta, ¿qué cristiano no ora por la salvación de los amigos y los seres queridos que no conocen al Señor? Usted mismo, mis hermanos, ¿ha orado usted por algún familiar, amigo, vecino que no conocen al Señor para la salvación de su alma? Claro, todos. Todos tenemos familiares, amigos, vecinos y aún personas que no conocemos. Nos hace un llamado a orar por los perdidos en general, por todos los hombres. La Biblia da varios ejemplos de oración por los que no tienen la salvación. Sí, por ejemplo, lo vemos en Moisés, en Números 14 y 19, lo vemos en Samuel, en 1 Samuel 12:23, etc. También en el Nuevo Testamento tenemos a Esteban. Mientras lo mataban a pedradas, expresó lo que equivale a una oración por la salvación de quienes lo mataban. Allá en Hechos 7, 59 y 60, ¿verdad? Que lo conocemos muy bien. Pablo también, una oración que conocemos muy bien de él, que él prefería también ser anatema, pero que su pueblo sea salvo. Entonces, son ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que apoyan la oración evangelística, como MacArthur le ha titulado. Ahora vamos a ver en este versículo 1 de, de 1 Timoteo, capítulo 2, el carácter de la oración evangelística. En verso 1 de este capítulo 2, la primera parte de este versículo. El carácter de la oración evangelística. Aunque los primeros tres términos que emplea Pablo son sinónimos, vamos a leerlo, mis hermanos. Segunda Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 2. Ya como que yo quiero llegar a Segunda Timoteo, mis hermanos. Pero no, estamos en Primera Timoteo todavía, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Primera Timoteo 2, el versículo 1. ¿Qué nos dice allí, mis hermanos? Primera Timoteo 2,
versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, mis hermanos, allí, aunque los primeros tres términos que emplea Pablo son sinónimos, ¿cuáles son esos primeros tres términos? Los que acabamos de leer. Rogativas, oraciones, peticiones. Esos tres términos es la parte A. Hay algunos matices sutiles, aunque son sinónimos, hay algunos matices sutiles que enriquecen nuestro concepto de la oración. La palabra rogativas viene del griego desis, la raíz de donde salen carecer, estar desprovisto o no tener algo. Esta clase de oración emana del sentido de necesidad. Al conocer lo que falta, le suplicamos a Dios que lo proporcione, ¿verdad? En cuanto a lo que es rogativa. Entonces, en cuanto a lo que es oraciones, del griego proseuche, a diferencia de rogativas, en las escrituras se emplea solamente respecto a Dios. Implica un elemento único de adoración y reverencia. Mientras que rogativas, lo que tiene que ver con necesidad, oraciones, se emplea solamente respecto a Dios. Y en el caso de peticiones, en teuxis aparece solo aquí, en el 4:5 también, en el Nuevo Testamento. Y viene de una palabra que significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. Las acciones de gracias son un cuarto elemento en la oración evangelística. Pero mis hermanos, no sé si notaron la diferencia. Rogativas tiene un sentido de necesidad. Oraciones se emplea solamente con respecto a Dios. Y peticiones viene de una palabra que significa estar de acuerdo con alguien. Entonces, la cuarta es acciones de gracias. Ellas nos piden que oremos con un espíritu de gratitud a Dios porque el ofrecimiento del Evangelio se ha extendido, porque tenemos el privilegio de llevarles a los perdidos ese Evangelio. Fíjense, mis hermanos, que cuando habíamos estudiado, ¿verdad?, anteriormente este capítulo, regularmente, o este versículo, sí, este versículo de este capítulo, quizá no habíamos hecho énfasis tanto en esa diferencia de esos tres términos, ¿verdad? Que son rogativas, peticiones y oraciones. Así que qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Ella nos abre los ojos a través del Santo Espíritu. Pues entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora la parte B de ese capítulo 2, del versículo 1, capítulo 2. Y también la parte A del versículo 2. MacArthur le llama el alcance de la oración evangelística. El alcance de la oración evangelística. ¿Qué nos dice esos versículos? Seguimos leyendo. Y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Ok, entonces, aquí tengo una reflexión, mis hermanos, para nosotros. El alcance de nuestras oraciones va más allá de nuestros familiares, deseos personales y necesidades. Van a todos los hombres, incluso los que nos caen mal, los que nos han hecho daño. Entonces, mis hermanos, es una reflexión personal que hace MacArthur. De entre el grupo universal de todos los hombres, Pablo entresaca algunos que de otra manera o de otra forma pudieran omitirse en la oración evangelística. Por ejemplo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, como los gobernantes antiguos
y los de ahora, ¿verdad? Son tan a menudo tiránicos e incluso irrespetuosos con el Señor y su pueblo, son blancos de amargura y hostilidad, y hay una tendencia a ser indiferentes a ellos. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, aquí tengo una pregunta para nosotros, para la clase. ¿Qué presidentes usted considera hostiles y apartados de lo moral y principios cristianos? De seguro que nos vienen algunos a la mente, ¿verdad que sí, mis hermanos? Presidentes orgullosos. Ahora bien, estamos orando por ellos, pero no es para que Dios les dé sabiduría, o mejor dicho, para que se sepan conducir, sino eso es bueno pedir por eso, pero especialmente es por su salvación, por la salvación de su alma, como estudiamos en el libro, ¿verdad? En este comentario de MacArthur. Estamos orando, por ejemplo, mis hermanos, por nuestro presidente Danilo, aunque no sea de nuestra preferencia. Si usted, por ejemplo, prefiere a Danilo o no lo prefiere, está orando por él, no importa. Está orando usted por otros presidentes como Maduro, allá en Venezuela, este señor, ¿verdad? Que ha resultado ser más duro. Está orando usted por Trump y los demás. ¿Qué presidentes nos llegan a la mente, mis hermanos? ¿Qué funcionarios, ¿verdad? Para orar. Entonces, muchas veces nuestras oraciones, como decía MacArthur en la reflexión personal, eh, el alcance de nuestras oraciones va más allá de nuestros familiares, deseos personales. Esa es la pregunta que él se hacía. ¿Va más allá de nuestros familiares o deseos personales? Van a todos los hombres, incluso los que nos caen mal, los que nos han hecho daño. Es una buena reflexión, mis hermanos. Entonces seguimos. Tal negligencia de no orar por los líderes, dice MacArthur, es un grave pecado debido a la autoridad y responsabilidad que los líderes tienen. O sea, mis hermanos, en otras palabras, si no estamos orando por los líderes, ¿verdad? Estamos en pecado o estamos cometiendo un pecado que quizá usted y yo no lo sabíamos. Pablo aquí le pide a la iglesia en Éfeso que ore por el emperador. Usted sabe lo que es, mis hermanos, orar por el emperador, que en ese momento era el cruel y implacable blasfemo Nerón. Recuérdese que bajo Nerón fue que murió Pablo. Entonces, usted se imagina a Pablo orando por el emperador y mandando a orar también por el emperador, ¿verdad? Algunos sí oran, ¿verdad? Por algunos presidentes, pero oran, Señor, ojalá que se muera, llévatelo, que haya un atentado. Muchas personas oran así por algunos líderes. Bueno, nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, no podemos orar así ya con este conocimiento. Aunque era un perseguidor de la fe, Nerón, ellos debían orar por ellos. No está limitada para que sean sabios y justos, sino para que se arrepientan de sus pecados y crean al Evangelio por el bien de su alma. Ven como hablábamos anteriormente. Es cierto, debemos orar para que sean sabios y justos, pero que también se arrepientan de sus pecados, para que su alma sea salva. Pablo no nos manda a orar para que quiten de sus pueblos, de sus puestos a los malos gobernantes o aquellos con los que no estamos de acuerdo en la política. Señor, quítalo, quítalo de ahí, Señor. Dios no nos manda a orar por eso. Así que, según verdad entendemos de MacArthur, los creyentes deben ser leales y obedientes a su gobierno. Por ejemplo, ahí en Romanos 13 nos habla de que debemos de estar sometidos a las autoridades, obedecer a las autoridades, ¿verdad? Y quiero hacer un aclarando ahí, mis hermanos. Recuérdense que las autoridades también emiten leyes inmorales, que ahí es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Por ejemplo, una ley inmoral, imagínense en los Estados Unidos, un país en donde, eh, ¿verdad? Es de cultura que los pastores casen, ¿verdad?
Entonces, un pastor tiene que verse obligado a casar una pareja de homosexuales. Ese pastor entonces eh, puede tener problemas legales si se niega. Y yo creo que debe de negarse como muchos lo han hecho. Aquí también los pastores lucharon por eso, muchos pastores, ¿verdad? Para para que se le dé ese derecho también. No sé, ¿verdad? Que sí, ¿por qué? ¿Qué tanto deseaban esos pastores eso? Pero, mis hermanos, lo que les quiero decir es que hay leyes inmorales e injustas, ¿verdad? Que en lo cual, por ejemplo, mira a Daniel, conocemos el caso de Daniel, ¿verdad? Para que el rey mandó un decreto que se adorara su estatua, ¿verdad? Allá en el libro de Daniel. O sea que, mis hermanos, Dios nos da sabiduría para saber qué leyes son inmorales e injustas y qué leyes son, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Para el bien común. Si la iglesia actual tomara el tiempo y la energía que gasta codeándose con los políticos, como muchas iglesias están cayendo en eso, mis hermanos, cediéndole los púlpitos a los políticos y en el cabildeo, a ver qué es lo que pueden conseguir. Inclusive el gobierno tiene representante evangélico allá en la presidencia, que va al palacio, como que ir a su casa, consiguiendo cosas, mis hermanos, lamentablemente, vendiendo la fe. Entonces, si eso lo hicieran las iglesias y lo vertieran en la oración intercesora, pudiéramos ver un gran efecto en nuestras oraciones. De estos aprendemos que la iglesia primitiva muchas veces, en los peores momentos de la persecución, oraba por los gobernantes no cristianos. Si queremos influir en nuestra sociedad, mis hermanos, no es metiéndonos a la política. Si queremos influir en nuestra sociedad de la misma forma que los primeros cristianos, debemos de seguir su ejemplo de los primeros cristianos, mis hermanos. Dios nos manda a seguir ese ejemplo. ¿Verdad? Respeto a cada quien con lo que cree, ¿verdad? Pero yo me llevo de este ejemplo de MacArthur, ¿verdad que sí? Y de los primeros cristianos. El beneficio de la oración evangelística. Allá en el capítulo 2, ahora el versículo 2b, el beneficio. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia que obedece a este mandato vivirá quieta y reposadamente. Eremos, en griego, significa quieta, y esuchios significa reposada. Para MacArthur son adjetivos raros. El primero aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la ausencia de disturbios de afuera. El segundo, que aparece solo aquí en 1 de Pedro 3:4, se refiere a la ausencia de disturbios internos. Cuando la iglesia manifiesta su amor y bondad hacia todos y se derrama en una oración compasiva e interesada por los perdidos, mis hermanos, reducirá la hostilidad que puede existir y los santos podrán disfrutar de libertad, tanto de los disturbios internos como los externos. Y mis hermanos, por la iglesia estarse descuidando por eso, yo no dudo que por estas regiones comienzan a venir persecuciones. Y ya están habiendo persecuciones, no quizás así tanto físicas, aunque se han dado físicas, pero sí, mis hermanos, ideológicas. Estamos siendo fuertemente perseguidos ideológicamente. Entonces, debemos de orar más por las autoridades, mis hermanos. Siéndoles sincero, mis hermanos, yo no voto por una autoridad, por un candidato que apoya el matrimonio homosexual. Yo no apoyo un candidato que apoye el aborto en estas próximas elecciones, mis hermanos. Y no estoy politizando la clase de ninguna manera, Dios me libre. Sino, mis hermanos, que si queremos, ¿verdad? Sabemos que como quiera la palabra de Dios se va a cumplir.
Pero mis hermanos, aquí estamos aprendiendo en esta porción, en este texto, de que la iglesia tiene que orar, ¿verdad que sí? Por sus líderes, y más si lo va a elegir en unas elecciones. Entonces, debemos de hacer nuestra parte desde el punto de vista de la oración, a fin de vivir quieta y reposadamente. Los creyentes deben procurar piedad y honestidad. La palabra piedad traduce eusebeia del griego, ¿verdad que sí? Denota el concepto de reverencia a Dios. Semnotes, el griego semnotes, la palabra semnotes en griego es honestidad y podría traducirse seriedad moral. Piedad puede referirse a una actitud apropiada. Honestidad a una conducta apropiada. Motivos santos deben dar como resultado una conducta santa. Ambos contribuyen a la tranquilidad y quietud de nuestra vida. Así que mis hermanos, preparémonos porque los tiempos no vienen mejor, los tiempos van a empeorar, porque la iglesia no está haciendo su papel como debe de hacerlo. Hagámoslo usted y yo, mis hermanos, y animemos a los miembros de nuestras iglesias a hacerlo también. Entonces, dice aquí MacArthur, la razón de la oración evangelística. Allá los versículos 3 al 7. La oración evangelística es moralmente correcta. La palabra griega kalon significa bueno, se refiere a lo que es en esencia moralmente bueno. Dios define la oración por los perdidos como algo noble, espiritualmente correcto, y nuestra conciencia está de acuerdo. El escritor Knight opina, él dice que se insta a orar alegando que eso es bueno y agradable a Dios, a quien se invoca como Salvador, y particularmente en lo que respecta a su deseo de que todos los hombres sean salvos. Por eso es que es moralmente correcta la oración evangelística. Todos los hombres, en una repetición de la frase que se usó para referirse a aquellos por los que los cristianos deben orar, por todos los hombres. La lógica para Knight consiste en que, puesto que Dios desea que todos sean salvos, tiene que ser bueno y agradable delante de Él que oremos por todos, desde luego, ¿verdad que sí, mis hermanos? Porque sin duda podemos tomar a Dios como modelo en este sentido, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. También para MacArthur, algunos pudieran argumentar que Jesús dijo en Juan 17:9, no ruego por el mundo. Si algunos pudieran alegar, pero ¿cómo yo voy a rogar por todos los hombres? Porque allá Jesús dice en el capítulo 17 de Juan, verso 9, que Jesús dijo, no ruego por el mundo cuando estaba orando al Señor. MacArthur dice, pero que allí Cristo estaba orando como el sumo sacerdote de los escogidos. Y sigue diciendo que su oración fue específica de una forma que no puede ser nuestra. Fue una oración por la salvación de los que Él amó y escogió antes de la fundación del mundo. Allá, como lo dice en Efesios 1, 3 al 4. El mundo estaba excluido del propósito salvador de esta oración. O sea, Él estaba orando no para que el mundo sea salvo, sino para lo que Él amó. Nuestras oraciones no son las de un sumo sacerdote como lo era Jesús. Oramos como embajadores de Cristo, cuya tarea es rogar a hombres y mujeres para que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro papel. Nuestro ardiente deseo debe ser la salvación de todos los pecadores. Ese sí debe ser nuestro deseo, mis hermanos. También MacArthur dice que no debemos tratar de limitar el evangelismo solo para los escogidos por dos razones. Óigame bien, mis hermanos. No se debe limitar el evangelismo solo para los escogidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con MacArthur en esos dos puntos. Primero, porque el decreto de elección de Dios es secreto.
No sabemos quiénes son los elegidos hasta que ellos no respondan al Evangelio. Ustedes saben, mis hermanos, que los hipercalvinistas no salen a evangelizar, ¿verdad? Porque ya Dios lo va a escoger. Ellos van a ser salvos como quieran, dicen ellos. Entonces, ¿y cómo entonces ellos cómo fue que ellos creyeron? Hubo alguien que les habló. ¿Cómo creerán si no si no hay quien les predique? Entonces, el otro punto que dice MacArthur es: el alcance de los propósitos evangelísticos de Dios es más amplio que la elección. El llamado de Dios a todos los pecadores es una invitación sincera y de buena fe a la salvación, como lo dice también Ezequiel 33:11. No quiero la muerte del impío. También, mis hermanos, la oración evangelística concuerda con el deseo de Dios. Mis hermanos, aunque hay elegidos, Dios de veras quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no se puede contradecir, pero en el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en ese propósito eterno escogió solo a los elegidos, los dio a Cristo y pasó por alto al resto, dejándolos a las consecuencias mortales de su pecado. Esa es la realidad, mis hermanos. La culpabilidad por su condenación es totalmente de ellos, por causa de su propio pecado y del rechazo a Dios. No se puede culpar a Dios por la incredulidad. Entonces, sí, Dios sabía que ellos iban a rechazar a Dios desde la eternidad. No se nos pide que averigüemos si una persona es elegida antes de orar por su salvación. Por ejemplo, mis hermanos, yo tuve una persona que me dijo que yo no le puedo decir a una persona que Cristo murió por ella. Hubo una persona que me dijo eso. Podemos orar por todos los hombres con la plena seguridad de que tales oraciones son buenas y agradables delante de Dios nuestro Salvador. Tenemos aquí la palabra apodecos, que es agradable, viene de aposechomai, que significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción o dar bienvenida de todo corazón. El Señor acepta las oraciones por los perdidos porque eso es consecuente, con su deseo de que se salven. O sea, Dios no tendió una trampa, mis hermanos. Dios no tendió una trampa. Dios de verdad quiere que todos sean salvos. En el Nuevo Testamento Dios nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo que casi todos nosotros no sabemos o no lo sabemos todos. Ninguna verdadera teología bíblica puede enseñar que Dios se complace en la condenación de los impíos. No, mis hermanos. Dios de verdad quiere la salvación de todo el mundo. Desde luego, todo el mundo no se va a salvar. Mis hermanos, a pesar de que MacArthur dice que no obstante, aunque esto no lo complace, Dios recibirá gloria incluso en la condenación de los incrédulos. Según ese versículo, mis hermanos, Romanos 9, 22 y 23, allá en Romanos 9, 22 y 23, mis hermanos, yo entiendo que este versículo, como lo dice textualmente, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, ¿qué yo entiendo allí, mis hermanos? No creo que es ahí donde Dios recibe la gloria. Según el texto que él cita, que acabamos de leer, sino que él recibe gloria con los vasos de misericordia, según lo dice textualmente. Vuelvo y lo leo. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Quizás, no sé, quizás no fue el texto que quiso usar o una confusión de palabras. Seguimos entonces, mis hermanos. MacArthur opina que es un misterio de la mente divina, cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el Evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolas aún responsables de su propio rechazo y condenación. Y como yo opino aquí, que estoy de acuerdo. Mis hermanos, es un misterio. Usted sabía que hay cristianos que yo no entiendo, mis hermanos, son tremendos siervos del Señor, pero yo no entiendo a veces cómo opinan, porque son cosas que pertenecen a Dios. Es algo un misterio. El mismo MacArthur opina, eso es un misterio, hermano. Entonces, eh, como por ejemplo, la persona que yo le dije, que lo vamos a ver más adelante, mis hermanos, me dijo que yo no puedo decirle a una persona cuando estoy evangelizando que Cristo murió por ti. Porque si esa persona se fue para el infierno, entonces Cristo no murió por ella porque se fue para el infierno, me dijo esa persona. Y déjeme decirle, mis hermanos, que fue una persona que cree la doctrina reformada. Él es un siervo del Señor, un tremendo hombre de Dios. Pero ahí yo le dije, no estoy de acuerdo contigo, hermano. ¿Cómo tú sabes que si yo le digo a esa persona que Cristo murió por ti, cómo tú sabes que esa persona no va a creer o va a creer? Eso solamente lo sabe Dios. E inclusive, mis hermanos, aún los que creen que están dentro de la iglesia, uno no, como vimos anteriormente, uno no sabe si son realmente salvos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahí te sabe, mis hermanos, que en las iglesias uno quizás se pregunta si fulano o fulanita es salvo, porque su testimonio de verdad no deja dicho nada, no se ven frutos. Entonces, aún los que están dentro de las iglesias son engañados. Y usted sabe que el diablo siembra cizaña. Así que no podemos saber más que Dios. Es un misterio para nosotros. Seguimos, mis hermanos. Algunos han afirmado que este pasaje enseña el universalismo. Si Dios quiere la salvación de todos los hombres, sostienen ellos, entonces todos serán salvos o Dios no tendrá lo que quiere. Como me dijo también otra persona a mí, pues Dios fracasó. Si todos los hombres no son salvos, pues Dios fracasó entonces. Si Cristo murió por todo el mundo y no todo el mundo se va a salvar, entonces Dios fracasó. Claro que no, mis hermanos, Dios no ha fracasado. Debemos distinguir entre la voluntad de Dios de decreto, su propósito eterno y su voluntad expresada como deseo. Quiere no viene de volumai, que sería más probable para expresar la voluntad de Dios de decreto, sino de telo, de la palabra griega telo, que puede referirse a la voluntad de Dios de deseo. El rechazo premeditado de Dios por parte de ellos, lo que los envía al infierno, es lo que los envía al infierno. Las verdades bíblicas de la elección y la predestinación no eliminan la responsabilidad moral del hombre. Entonces, mis hermanos, eh, recordemos, mis hermanos, esa diferencia. Hay que distinguir entre la verdad de Dios de decreto, su propósito eterno, y su voluntad expresada como deseo. Dios desea que los hombres sean salvos. Sí, pero ya Él decretó quiénes son los que van a ser salvos. Entonces, Dios no se contradice. Veamos ahora el siguiente punto. La oración evangelística refleja la plenitud de la expiación de Cristo. MacArthur dice que la frase se dio a sí mismo en rescate por todos es un comentario de la suficiencia de la expiación, no su intención. Que era lo que yo me refería ahorita, mis hermanos. Para decirlo de otra forma, el rescate que pagó Cristo a Dios
por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero eficaz solo para los elegidos. Entonces, Cristo murió por todos, es suficiente para todos. La sangre de Cristo cubrió a todos, o da para todos, pero eficaz solamente para los que aceptan el llamado, para los elegidos. Entonces, yo no sé a quien yo le estoy predicando si es elegido o no, pero sí le puedo decir que Cristo murió por él. La expiación de Cristo, por lo tanto, es ilimitada. O sea, mis hermanos, MacArthur, como notamos aquí, cree en la expiación ilimitada, no en la expiación limitada. Entonces, la expiación de Cristo es ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero limitada en cuanto a su aplicación. O sea, Cristo murió por todos, pero solamente es suficiente en su aplicación para los elegidos. Entonces, le tengo esta pregunta a mis hermanos, que se la voy a enviar por el foro. ¿Qué usted opina de esa afirmación? ¿Usted cree que Cristo murió por todos o por un grupo? Quiero que justifiquen su respuesta con referencias bíblicas. Escuchando este estudio, usted tiene la respuesta, mis hermanos. Le di esa pista. El Evangelio puede predicarse indiscriminadamente a todos. Cada vez me llega a la mente eso que hablé con esa persona de doctrina reformada. Son excelentes hermanos. MacArthur cita a William Shedd escribiendo: la expiación es suficiente en valor para expiar el pecado de todos los hombres de forma indiscriminada. O sea, indiscriminada es si ha elegido o no. Y este hecho debe ser declarado porque es un hecho. No se puede esconder. No hay reclamo de justicia que no esté aún satisfecho. No hay un pecado de hombre para el cual no se haya provisto una expiación infinita, ilimitada. Por consiguiente, el llamado a venir es universal. ¿Cómo es que yo no le puedo decir a una persona que Cristo murió por él? Entonces, y sigue opinando que eso no quiere decir que todos serán salvos. Muchos son llamados y pocos los escogidos, dice MacArthur. La muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, pero se aplica a los elegidos. Hermanos, si usted tiene alguna pregunta, voy a abrir en el chat, en Edmodo, mis hermanos, en la plataforma, voy a ver una pregunta para la clase, para que todos me respondan. Eso le va a contar como participación de clase. Entonces, para seguir sosteniendo su convicción, MacArthur cita a Daphne, que dice: la expiación de Cristo es un acto divino, es indivisible, inagotable, suficiente en sí mismo para cubrir la culpa de todos los pecados que se han cometido y se cometerán en la tierra. Por tanto, la salvación puede ofrecerse a todos sincera y legítimamente, aunque solamente los elegidos responderán. Y quiero aclararle a mis hermanos, los elegidos responderán como debe de ser, porque hay muchos que sí se arrepienten y van a las iglesias, pero no son elegidos, lamentablemente. La expiación de Cristo no representa un intento fracasado de salvar a los que no serán salvos, como yo decía anteriormente. Todos aquellos a quienes Dios propuso salvar desde la eternidad pasada serán salvos. Y punto. Dios es soberano. Entonces, Dios se propuso salvar a los que Él determinó, ya esos serán salvos. Entonces, ¿fracasó Dios? No. Pero Cristo murió por todos, sí, es verdad, Cristo murió por todos. Pero Dios se propuso salvar a los que Él determinó. Opinión del profesor. Ya yo
Eso es mi opinión, mis hermanos, que estoy de acuerdo totalmente con MacArthur. Seguimos, la actitud de la oración evangelística. Quiero viene del griego bolomai y pudiera traducirse ordenó o tengo el propósito. Hombres viene del griego aner y significa hombres frente a mujeres. Los hombres son los líderes cuando la iglesia se reúne para la adoración colectiva. Cuando se hace oración por los perdidos, en esos momentos los hombres deben hacerla, opina MacArthur. Mi hermano, eh, es interesante esto que dice MacArthur. Por eso, mis hermanos, vamos a leer ese versículo 8 de 1 Timoteo 2. Dice allí la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué opina MacArthur? Cuando se hace oración por los perdidos en esos momentos, los hombres deben hacerla. Ahora mire lo que opina el comentarista Knight. Tiene una interpretación diferente en relación a la oración de la mujer en los cultos de la iglesia. Knight dice que del mismo modo que el énfasis en la manera de vestir de la mujer con modestia y discreción no significa que los hombres no deban preocuparse por esto. O sea, si a la mujer se le dice que se vista con discreción, está tácito que el hombre también. Eso dice Knight. Entonces también el énfasis en los hombres que tienen la responsabilidad de dirigir la oración en la adoración corporativa no excluye tampoco a las mujeres de la oración. O sea, cuando dice la palabra de Dios, quiero que los hombres oren en todo lugar, él dice que está tácito, que también se está refiriendo a las mujeres. Entonces, mis hermanos, ¿qué usted opina de eso? Yo eh, soy de la misma opinión de MacArthur, mis hermanos. MacArthur, refiriéndose a ese mismo capítulo, porque Knight cita 1 Corintios 11. Entonces, MacArthur, refiriéndose a ese mismo capítulo 11, dice, algunos pudieran argumentar que esa enseñanza contradice 1 Corintios 11:5, donde Pablo permite a las mujeres orar y proclamar la palabra, que es a lo que Knight se refiere. Sin embargo, ese pasaje debe interpretarse a la luz de 1 Corintios 14, 34 y 35, que prohíbe que las mujeres hablen en la congregación. O sea, yo no puedo interpretar 1 Corintios 11 aparte de 1 Corintios 14, porque, dicho sea de paso, mis hermanos, es la misma iglesia en Corinto, es la misma carta, ¿verdad? Lo único que una lo dice en el capítulo 11 y el otro dice en el capítulo 14. Y recordemos, mis hermanos, que cuando Dios permitió que se escribiera su palabra, no existía todavía versículos y capítulos. O sea, es una misma escritura para todos. O sea, por eso me inclino más por la opinión de MacArthur. Pero no sé qué usted opina, mis hermanos. Usted puede tener su propia opinión. A las mujeres se les permite orar y proclamar la palabra. Pero, ¿qué dice, mis hermanos, 1 Corintios, para tener una idea más clara? 1 Corintios 11, 5. Vamos a ir allá, mis hermanos. 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 5. A lo que nadie se refiere. Dice allí la palabra de Dios que, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Eso es lo que MacArthur opina, que debe de interpretarse a la luz del 14, de 1 Corintios 14. Entonces a la mujer se le permite orar y proclamar la palabra de Dios, pero no en la congregación. Es decir, cuando la iglesia se reúne para sus cultos de adoración colectiva. O sea, cada vez que hay culto, mis hermanos, MacArthur opina que la mujer no puede orar. Regularmente, mis hermanos, hay iglesias que permiten a la mujer orar para despedir el culto,
para iniciar el culto, para dar gracias por la lectura, para cualquier cosa. Eso de ninguna manera caracteriza a las mujeres como espiritualmente inferiores. Ni siquiera todos los hombres proclaman la palabra en la congregación, solo los que son llamados y tienen el don. Ahí está también, no todos los hombres oran. No por ser hombre tienes que orar. Así que levantando las manos, el énfasis de Pablo no es en una postura particular para la oración. O sea, no necesariamente cada vez que usted vaya a orar tiene que levantar las manos. Las manos simbolizan las actividades de la vida, de modo que manos santas representan una vida santa. Los que oran por los perdidos no deben distinguirse por la ira y la contienda, levantando manos santas sin ira ni contienda. Knight, el comentarista, opina que podría decirse que la referencia a la oración, el versículo 8, retoma y concluye la sección de los versículos 1 a 7, con una perspectiva ética práctica. Se entiende como un versículo de transición. Mis hermanos, déjenme decirles que no todos los eruditos están de acuerdo en todos los puntos. Así que, aunque Knight tenga una opinión de 1 Corintios 11 y MacArthur entienda otra cosa, la interprete de otra manera, no quiere decir que Knight está mal. Knight es un erudito en la palabra del Señor, usado por Dios. Quizás, no sé si usted lo hubiera escuchado antes. Entonces, siempre estoy confundiendo ahora a Pablo con MacArthur, pero MacArthur nos hace las siguientes preguntas de reflexión. ¿Tenemos la pasión que inspiró a Juan Knox a clamar, dame a Escocia o me muero? ¿Es nuestra actitud la de George Whitefield, que oró, oh Señor, dame almas y quítame el alma? Podemos decir como Henry Martin, no puedo soportar la existencia si se va a deshonrar a Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué tanto estamos orando nosotros por la comunidad donde Dios nos ha puesto? Aunque no seamos pastores, aunque algunos de ustedes no sean pastores, pero ¿qué tanto estamos orando nosotros por la comunidad donde Dios nos ha puesto? Mis hermanos, ¿realmente quiero yo la salvación de ahí, de donde yo estoy trabajando en la obra del Señor? ¿Qué tanto estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy ayunando por ellos? ¿Qué tanto estoy rogándole a Dios por la salvación de ellos? No me estoy refiriendo a los devocionales. Es sacar tiempo a solas con Dios. Eso era lo que hacían Juan Knox y George Whitefield. Así que sigamos, mis hermanos, con este otro capítulo. El plan de Dios para las mujeres en la iglesia. Allí vamos a ver los versículos 9 a 15, que se asemeja un poco con lo que estábamos viendo. En relación a este tema, Knight piensa que es improbable que el apóstol se interese por la modestia y la discreción en el vestir solamente en los cultos de adoración de la iglesia, o que limite las buenas obras a las que pueden realizarse únicamente en el oficio religioso. Knight piensa que el hecho de ejercer dominio, que puede estar relacionado con la obra de los obispos presbíteros, trasciende el culto de la iglesia y penetra las relaciones familiares e individuales. Sin duda, la referencia final a permanecer en fe, amor y santificación con modestia tiene en cuenta la vida cristiana en su sentido más amplio. ¿Qué es lo que está diciendo Knight, mis hermanos? Para que me entiendan. Knight lo que está diciendo es que cuando la palabra de Dios habla que las mujeres tienen que permanecer en fe, en santificación con modestia, cuando habla de la modestia para las mujeres, no solamente se limita a los cultos, sino a toda su vida cristiana. En la comunidad también, fuera de la iglesia. O sea, en otras palabras, no puede ser en la iglesia una cosa y fuera de la iglesia otra. Eso es lo que Knight entiende que Pablo quiere referirse. MacArthur lo ve desde la óptica que las doctrinas tradicionales están siendo arrasadas por la aplastante manera del feminismo evangélico.
Irónicamente, algunos de los autores sostenían el punto de vista tradicional bíblico, pero bajo la presión del feminismo han abandonado el apego a la verdad bíblica a favor de la cultura. Y eso es así, mis hermanos. Las doctrinas tradicionales están siendo arrasadas. Una iglesia que quizás usted veía hoy muy bíblica, muy fundamental, están cediendo espacio, están cediendo terreno. Y eso es triste. Los pasajes bíblicos sobre las funciones de las mujeres se están interpretando otra vez a la luz de la cultura, ignorados por el alegado prejuicio antifeminista de los autores bíblicos desechados como las añadiduras de redactores posteriores. La fuente final de esos ataques es el archienemigo de Dios, Satanás. Tal ocupación satánica no es nueva. De hecho, este era un tema a considerar en la iglesia en Éfeso, porque lo era en el mundo romano de aquel tiempo. O sea, mis hermanos, eso estaba pasando en la iglesia en Éfeso. En una iglesia donde había falsas doctrinas y falsos líderes, no es sorprendernos, uno no debe sorprenderse hallarlo luchando sobre las funciones de ambos géneros, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser prioritario. Yo, mis hermanos, escuché una triste historia de que había sin denigrar, ¿verdad? A nadie, sino simplemente le comento y sin criticar tampoco, simplemente le voy a decir los hechos. Una, una señora que era pastora. Esta señora murió, se fue a la presencia del Señor y ella dejó a una hija suya, perdón, a un yerno de pastor. No que la iglesia lo eligió de pastor, sino que ella delegó en el yerno que sea pastor. Bueno, mis hermanos, ¿qué sucedió? La hija, la esposa del que quedó a cargo de la iglesia, eh, creó problemas en la iglesia y le quitó el pastorado a su esposo y quedó siendo ella de pastora. O sea, hubo problemas y ella quedó siendo de pastora y destituyeron a su esposo, el que era pastor. Lamentablemente, mis hermanos, como dice MacArthur, en una iglesia donde hay falsa doctrina y falsos líderes, no es sorprendente hallarlo luchando sobre las funciones de ambos géneros. ¿Verdad que sí? Son falsos, tienen falsa doctrina ellos, sí tienen falsa doctrina, mis hermanos. Lamentablemente. Que no es el tema, ¿verdad? De este momento, pero detallarle, pero sí tienen falsa doctrina porque conozco esa iglesia. La palabra atavíen viene de cosmeo, de la que se deriva la palabra cosmético. Significa arreglar, poner en orden, alistar. Una mujer debe arreglarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando ora. O sea, debe de arreglarse. Parte de esa importante preparación implica lo exterior, el uso de ropa decorosa. No, mis hermanos, descuido. Lamentablemente hay cristianos que se van al extremo y llegan al descuido, porque eso denota humildad. No, hay que arreglarse. La mujer tiene que arreglarse. Y cuando habla de arreglarse, es en todo el sentido de la palabra. Decorosa traduce cosmio, que como cosmeo se deriva del nombre cosmos. Cosmos a menudo se traduce mundo, pero en realidad significa orden o sistema. Las mujeres han de ir a la adoración colectiva listas para encontrarse con el Señor. Claro, mis hermanos, no tampoco arreglarse en el extremo, como vamos a ver más adelante, ya ustedes leyeron. No deben ir desalineadas debido a un impropio guardarropa o una conducta indecorosa. Pablo comienza con el comentario acerca del peinado ostentoso. Usted sabe, mis hermanos, que no todo el mundo esté de acuerdo con esto. Yo he escuchado cosas horribles, mis hermanos, que no le voy a decir por aquí, en ese sentido.
Entonces Pablo comienza con el comentario acerca del peinado ostentoso, un término que puede significar en sentido general estilos de peinados. Lo que quiere decir no es que la mujer debe ser indiferente a lo que su cabello se refiere. Mis hermanos, no tiene nada de malo arreglarse el cabello según estamos estudiando. Y es lo que Dios desea. Lo estamos viendo, recuérdense, hasta desde, desde el punto de vista del original griego. La intención de Pablo no es prohibir ciertos estilos de peinado, como si algunos reflejaran una actitud más propia de adoración que otros. O sea, no por no derrizarse, usted es más santa que la que se derriza, sencillamente. Entonces se refiere, ese no es el deseo de Dios. Se refiere a cualquier peinado llamativo cuando habla de eso, ostentoso, que pudiera distraer la atención del Señor de los propósitos santos. Las mujeres en esa cultura a menudo tejían oro, perlas u otras joyas en sus peinados para llamar la atención a los mismos y su riqueza o belleza. O sea, mis hermanos, que estas mujeres se hacían unos tremendos moños, unos tremendos peinados que se le ponían hasta oro y perlas y joyas. Y todo el mundo tenía que mirar eso y usted se imagina, mis hermanos. Otra forma en la que la mujer en la época de Pablo hacía alarde de su riqueza y llamaba la atención era usando vestidos costosos. Oigan esto, mis hermanos, estoy sorprendido. Los vestidos costosos que usaban las mujeres ricas podían llegar hasta 7.000 denarios. Plinio el Mayor, un historiador romano del primer siglo, describió un vestido de Lolia Paulina, esposa del emperador Calígula, que valía varios cientos de miles de dólares en la actualidad. Los vestidos de las mujeres comunes podían costar tanto como 500 y 800 denarios. Para entender esto un poquito más, dice MacArthur, el sueldo diario de un obrero promedio era un denario, debido a que eran extremadamente costosos. La mayoría de las mujeres solo podían, óiganme bien mis hermanos, podían tener 2 o 3 vestidos hermosos en su vida. Ay, mis hermanos, y nosotros a veces nos quejamos de lo que tenemos. Si una mujer rica entraba al culto de adoración usando un vestido caro, captaba la atención de todos los presentes, desde luego. También esto podía fomentar envidias en las mujeres pobres. Entonces, a ese contexto histórico, cultural, es que se está refiriendo Pablo. O también el esposo de alguna de ellas pudiera tener envidia o sentirse atraído. ¿Cómo distingue una mujer la línea a veces estrecha entre el vestido apropiado y el vestir para ser el centro de atención? La respuesta comienza en el propósito del corazón. Todo está ahí, mis hermanos, en el propósito del corazón. ¿Es su propósito mostrar la gracia y la belleza de la feminidad? Mi hermana, es mostrar su amor y devoción por su esposo y la bondad que le prodiga el propósito de usted vestirse de una u otra manera. ¿O es llamar la atención sobre sí y hacer alarde de su riqueza y belleza? No es que no se arregle, mi hermano, es que no se puede ir al extremo lo que está diciendo Pablo aquí. O peor, ¿es tratar de tentar sexualmente a los hombres? La ropa que usted usa para ir a la iglesia, mi hermana, es bien ajustada, bien apretadita, que se nota hasta los poros. Una mujer que se centra en la adoración a Dios y va a la casa de Dios a adorar, considera cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón mandará sobre su closet y su apariencia. Entonces, cabe la pregunta aquí, mi hermanita querida, ¿con qué propósito usted se viste cada vez que lo hace? Entonces, ¿qué dice el versículo 9 de 1 Timoteo 2, que es lo que estamos estudiando? 1 Timoteo 2, 9. Dice la palabra de Dios allí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso es lo que está queriendo dejar dicho ahí
Es lo que estamos estudiando, lo que dice Pablo. Pudor y modestia pudor y modestia deben caracterizar la apariencia de la mujer en la oración, en la adoración. La palabra griega aidos, pudor, se refiere a la modestia mezclada con humildad. La idea es la vergüenza. Una mujer piadosa se sentía avergonzada y culpable si provocaba que alguien se distrajera y no adorara a Dios, o contribuía a que alguien tuviera algún pensamiento lujurioso. Y no, las hermanas no pueden decir, ¿por qué me voy a poner entonces? Eso lo va a determinar usted misma, según lo que hay en su corazón. Si usted es una cristiana y tiene el Espíritu Santo, su corazón es que le va a determinar el Espíritu Santo a través de su conciencia. Algunos incluso sugerirían el significado del término como aflicción por un sentido de pecado. O sea, la mujer se sentía afligida como que se hubiera pecado. El sentido de la palabra griega sofrosunes, o sea, modestia, es el dominio propio, en especial sobre las pasiones sexuales. La frase preposicional introducida denota la actitud o el estado anímico que son necesarios para que no se preocupe por la modestia y de ese modo se atavíe modestamente. Son necesarios para que uno se preocupe por la modestia y de ese modo se atavíe modestamente, según opina Knight. La función de las mujeres. Knight dice que Pablo aplica esta preocupación a la enseñanza y al servicio de la autoridad, no permitiendo específicamente a las mujeres que las mujeres asuman ninguna de esas funciones en relación con los hombres. Vamos a leer esos versículos, mis hermanos, 11 y 2. Dice la palabra de Dios allí. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta prohibición, dice Knight, se hace aún más patente cuando vuelve a exigir el silencio. En el versículo 2. El versículo 3 indica que la razón o la base de dicha prohibición es el orden de la creación. Y el versículo 14 señala que esto está corroborado por las acciones de la mujer en la caída, que vamos a leer más abajo. Aunque no deben ser maestras públicas en ese contexto, tampoco deben dejarse fuera del proceso de aprendizaje, como sucedía por lo general en los tiempos antiguos. Al decir que la mujer aprende en silencio, no lo está solicitando, más bien ordenando que la mujer debe recibir enseñanza. Qué interesante. Parece ser obvio para nosotros que las mujeres debían enseñársele la palabra de Dios. Es lo que uno puede pensar. Sin embargo, no era del todo tan obvio para los que tenían antecedentes judíos. Aunque no estaban excluidas de la asistencia a la sinagoga, no se les animaba a aprender. Aunque ya podían asistir a la sinagoga, pero no podían aprender. La existencia de tal actitud mental en Éfeso pudiera haber contribuido a la reacción de las mujeres contra la denigración. La predominante tradición judía acerca de las mujeres no venía del Antiguo Testamento, al contrario, este afirmaba que las mujeres tienen una condición espiritual igual a la de los hombres. La ley mosaica fue dada a todo Israel. Las mujeres, así como los hombres, ambos debían enseñar a sus hijos, como el versículo que no sabemos de Deuteronomio 6, las enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Sin embargo, la igualdad espiritual entre los sexos no elimina la diferencia en funciones. No hubo reinas ni en Israel ni en Judá. Atalía fue una usurpadora. Es cierto que Débora sirvió como jueza. Sin embargo, es un caso excepcional. Ninguna mujer tuvo un ministerio profético continuado hablando ante el pueblo, como el de Elías, Eliseo, los demás profetas.
María, Débora, Hulda, la esposa de Isaías, se les llama profetisas, ninguna de ellas tuvo un llamamiento permanente. O sea, así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento de ninguna manera trata a las mujeres como inferiores espiritualmente. La primera persona a quien Jesús reveló su mesiazgo fue una mujer. Jesús sanó también a mujeres. O sea, que algo de denigrar a las mujeres era de los judíos, no cristianos, mis hermanos, que era con lo que Cristo estaba rompiendo. Sin embargo, cuando la iglesia se reúne, las mujeres deben escuchar a los hombres en silencio con toda sujeción. Eso es lo que debe caracterizar las doctrinas bautistas, ¿verdad que sí, mis hermanos? Y también, no la doctrina bautista, la doctrina bíblica. La palabra sujeción viene del griego upotaje, que significa alinear bajo. Con toda subraya la absoluta sujeción que se pide. En el contexto de la adoración, entonces, las mujeres deben estar en silencio y contentas de su función de aprender. Quizás algunas hermanas no estén de acuerdo con esto, mis hermanos, pero no hay que estar de acuerdo con las hermanas, con el Señor. Algunos van al extremo opuesto y emplean este texto como una prohibición contra cualquier conversación de las mujeres mientras están en la iglesia. Oigan eso. En el versículo 12, Pablo interpreta el significado del versículo 11. Él define exactamente lo que quiso decir al expresar que las mujeres estuvieran en silencio en la adoración. Porque no, cuando dice porque no, con el apóstol de Jesucristo que habla por medio de mí, permito. O sea, cuando dice porque no permito, ese porque no está hablando es el apóstol de Jesucristo, quien está hablando por medio de él. Cristo hablando por medio de él. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. O sea, no lo está diciendo Pablo, no es algo de Pablo como a veces se quiere argumentar, es algo de Cristo. Recuérdense que en el primer versículo del capítulo 1 vimos apóstol de Jesucristo. Las mujeres deben permanecer en silencio en el sentido de no enseñar. Esto es verdad, no porque las mujeres sean en ningún sentido inferiores a los hombres, sino porque la ley de Dios lo ordena. ¿Qué es lo que las feministas dicen? Es que entonces algunas, ¿verdad?, pudieran opinar, ¿y qué diferencia hay entre nosotros dos? Tú y yo somos iguales, ¿cierto? Son iguales espiritualmente hablando. Pero hay funciones para el hombre y hay funciones para la mujer. Esto no imposibilita completamente la enseñanza de la mujer. Por ejemplo, Priscila y Aquila instruyeron ambos a Apolos. O sea, pero en privado y no en la adoración de la iglesia. O sea, se puede enseñar, no es que una mujer no pueda enseñar. Y las mujeres pueden y deben enseñar a otras mujeres también. Por ejemplo, las más jóvenes. Las mayores deben enseñar a las más jóvenes. Y tampoco significa que las mujeres no puedan orar. Simplemente que no deben guiar las oraciones durante el culto o la adoración pública en la iglesia. Algunos preguntan si las mujeres pueden ocupar posiciones de liderazgo en el campo misionero a falta de hombres. Es significativo que Pablo, que escribió este pasaje, fue el más grande misionero que el mundo haya visto, pero no hizo excepciones para el campo misionero. Dios no viola sus principios por conveniencia. Entonces, el propósito de las mujeres, mis hermanos, y vamos a ver este punto y el siguiente para concluir. El propósito de las mujeres. Y vamos a leer esos versículos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a terminar, mis hermanos, este capítulo en esta entrega, en esta semana. Cuando Pablo escribe que Adán fue formado primero, después Eva, es para mostrar que la prioridad de la función del hombre es obvia. Tampoco era porque esto estaba instigado por alguna situación cultural en Éfeso y por tanto no puede aplicarse hoy, como algunos sostienen. Pablo no presenta la función de las mujeres como resultado de la caída, sino que usa ese acontecimiento como una comprobación más del propósito de Dios.
él señala que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando Adán violó su función de liderazgo y siguió a Eva, aunque Eva no fue aunque no fue él quien fue engañado, la perversión del orden divino fue completa. Knight dice también que la razón de la prohibición es el orden de la creación de Adán y Eva, como los arquetipos del hombre y la mujer, y lo que implica este orden con respecto al liderazgo y la sumisión de esas relaciones. Es obvio entonces, pues, que Pablo tiene presente aquí el pasaje de Génesis 2, indiscutiblemente. Del mismo modo que piensa en Génesis 3, en el próximo versículo, tal como lo demuestra el uso que hace de los términos de la Septuaginta. Y vamos a ver nuestro último versículo, la contribución de las mujeres, para terminar con este capítulo. Dice el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará viene de sozo, del griego sozo, un término neotestamentario común para salvación. La palabra también puede significar rescatar, preservar seguro y sin daño, sanar o liberar de. Aparentemente, varias veces en el Nuevo Testamento, sin referirse a la salvación espiritual, es que se usa el término. O sea, no se está refiriendo, mis hermanos, se salvará engendrando hijos. Que si una mujer no puede tener hijos, no va a ser salva. No, mis hermanos. No es el caso aquí. No es salvación espiritual, sino de sanar o liberar de. Aquí Pablo enseña que aunque una mujer precipitó la caída y las mujeres tienen esa responsabilidad, todavía pueden salvarse de ese estigma al tener hijos, ¿verdad? El ser la culpable de la caída puede salvarse de ese estigma al tener hijos. El rescate, la liberación de las mujeres del estigma, o sea, es liberarla, se salvará de ese estigma de haber guiado al género humano al pecado. Sucede cuando ellas traen una semilla justa. Para que las mujeres reviertan el daño que recayó sobre ellas en la caída y cumplir su llamado, ellas necesitan criar simiente santa. Y una pregunta yo le digo, mis hermanos, y usted mi hermana, ¿cómo está usted criando a su niño? ¿Lo está criando en disciplina y amonestación del Señor? Esperemos que sí. Nuestra responsabilidad es criarlo, ¿verdad que sí? En disciplina y amonestación del Señor. Si él después de joven se aparta, bueno, no fue por causa de que yo no lo enseñé. Pero muchas veces, la mayoría de las veces o siempre da resultado. Para hacerlo, deben permanecer en fe, amor, de lo que depende en realidad su salvación. Para hacer eso, mis hermanos, ustedes tienen que permanecer o tenemos que permanecer en fe, amor. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por esta semana. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga y Cristo viene pronto. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, gracias porque ella nos enseña la verdad. Padre Celestial, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas primeramente y a nuestro ministerio. Y ayúdanos a ser humildes con estos conocimientos que aprendemos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esas cosas con acción de gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima semana. Cristo viene pronto.